Muchas gracias, Ricardo. Nuevamente también es un llamado a profundizar aún más todo lo que nos estamos proponiendo. Ciertamente el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación implica también el que tengamos que establecer las prioridades en la atención de aquellos que están más alejados de este derecho. La primera infancia, la educación rural, son ejes también de una propuesta educativa, seguramente del actual gobierno. En el caso de Lima Metropolitana, nuestro plan de estratégico institucional que está en construcción, justamente tiene el centro el desarrollo humano. El primer eje de este plan es el desarrollo humano y dentro de este eje la educación de la primera infancia. Tiene que corroborarse esto efectivamente en la asignación presupuestal y esto lo tendremos que ver y vigilar igual todos. Nuevamente el tema de que no queremos un proyecto educativo que se quede sin ejecutarse, sino que tenemos que pensar también en las medidas de política y en los procedimientos que nos deben llevar a que en efecto se cumpla aquí en Lima, con la particularidad de una Lima tan diversa, tan multicultural, tan de todas las sangres y con tanta violencia y con tanta desocupación. En fin, esto es entonces lo que Lucho, todos estos comentarios los vas a responder en un tiempo récord de 10 minutos. Yo quiero agradecer a los tres panelistas por lo acertado de sus comentarios. Y que en realidad retan a quienes estamos haciendo esta apuesta inicial de construir el proyecto educativo metropolitano en un modelo tan ambicioso como es la ciudad educadora. Efectivamente, como Tony Zapata señala, esto es un nadar contra la corriente, es un camino bastante, puede ser muy pesado en algún momento, pero también pensamos que es la única manera de arreglar las cosas. Sí, efectivamente, el Estado ha sido monopólico en el manejo de la educación pública, pero también a partir del desmoronamiento de la reforma educativa de Velasco con el gobierno de Morales Bermúdez y con el gobierno de Belaúnde con mucho más fuerza, a partir de allí todos nos hemos dado cuenta que el Ministerio de Educación, el Estado a través del Ministerio de Educación perdió liderazgo, que a mi modo de ver por el trabajo que conozco en las regiones no lo ha recuperado. El Estado es visto más como una instancia burocrática que exige el cumplimiento de una serie de dispositivos, pero que no enciende las emociones de algo nuevo. Los proyectos educativos regionales, los 20 y tantos proyectos educativos regionales que se han realizado en los últimos 10 años en el país, han tenido actores nuevos, como dice Lucho Sime, sociedad, Estado y mercado se han juntado para hacer posible una nueva forma de formular la política educativa en las regiones. O sea, esto es interesante, es un avance importantísimo de la descentralización y en Lima también se espera que sea así. Sin embargo, el gran ausente de este proceso ha sido el propio Estado central. Me atrevería a decir, y esto con cargo de evaluar y sistematizar la experiencia de los proyectos educativos regionales, que estos han sido posibles gracias a que el Estado no ha estado presente. Recuerdo mucho haber acompañado al proyecto educativo regional de Lambayeque, en donde no solamente el Estado central no estuvo presente, sino que se oponía y ponía trabas. Y el comentario que me hizo el gerente de Desarrollo Social de aquella época fue: gracias a Dios que el Ministerio de Educación no se mete en los gobiernos, en la formulación de los proyectos educativos regionales, porque si no, la gente lo haría por cumplir. Los proyectos educativos regionales se han hecho por propia decisión de las regiones. No han tenido
también me atrevo a decir esto, ninguna guía de parte del gobierno central, de parte del Ministerio de Educación para hacer un proyecto educativo regional. Menos asesoría, mucho menos recursos. Entonces, no es que se trate de prescindir del gobierno central. Yo creo que en este momento, como están las cosas, para un sueño como es elaborar el proyecto educativo metropolitano, el gobierno central tiene muy poco que ofrecer. Porque además del poco liderazgo que muestra y de la poca capacidad que tiene para entender la dinámica regional, el Ministerio de Educación particularmente está gobernado por un modelo educativo bastante distante de un modelo educativo mucho más acorde con el proceso de descentralización. Y esto se ve claramente en la reciente propuesta de municipalización educativa. No es un éxito. Tampoco podríamos decir de manera contundente que es un fracaso, pero sí deja muchísimas dudas en el camino. Y en parte esto se debe a esta manera tan burocrática, tan gerencialista a la vez y tan jerárquica como el gobierno central entiende la descentralización. Las municipalidades, que están bajo el régimen de la municipalización educativa no sienten que es un proceso de ellos. Tienen que pedir permiso al ministerio para tomar decisiones. Y se supone que el modelo es todo lo contrario a eso. Entonces, a lo que voy es que las relaciones con el gobierno central no son fáciles, y mucho menos cuando se trata de crear no solamente un proyecto educativo distinto, sino un modelo educativo acorde con la descentralización. No podemos gobernar la educación en las regiones, y en este caso en Lima, a partir de modelos ya bastante obsoletos, ¿no? Necesitamos un modelo mucho más enraizado en lo local, que tome en cuenta más las particularidades, un modelo que asuma la calidez como punto fundamental en las relaciones educativas, un modelo que traduzca el interés, un modelo que traduzca el potencial de las personas, de las regiones, de las localidades. El modelo educativo que aún sigue vigente en el Ministerio de Educación no ve nada de eso. Es ciego a eso y es un modelo básicamente de control. Efectivamente, en la exposición que hemos realizado, actores como los docentes no han estado presentes, y sí, efectivamente ha sido un desliz, pero son los actores fundamentales en esto. Hace unos días estuve en Surco, es un municipio que está bajo el régimen de municipalización educativa, y ellos quieren hacer su proyecto educativo local. No tienen apoyo del UGEL porque el UGEL ya no los apoya. Pero sin embargo, cuando ellos mismos se preguntan ¿y quién va a apoyar este proceso?, se dan cuenta inmediatamente que no hay otros actores, que son los docentes y los directores que tienen que pesar la educación de Surco. No hay más. Porque lo otro es hacerlo de manera gerencial, es decir, contratar a un grupo de consultores que le hagan el proyecto, que lo aprueben, y vamos a tener el mismo resultado que señalaba Ricardo. Cuando uno analiza muchos de los proyectos educativos, inclusive de los proyectos educativos regionales, locales, se parecen, casi son igualitos. No hay este componente local vivo que hace que una idea y un sueño de educación tenga una forma propia. Eso sí, efectivamente, hace falta. Más que la presencia del Estado, que es importantísima, hemos estado discutiendo en el primer panel sobre la transferencia, que también la municipalidad lo va a asumir con entusiasmo y como un reto. Más que eso, necesitamos pensar que el modelo educativo es una manera distinta y radicalmente distinta de asumir la tarea educativa. Sé que esto suena a apuesta, suena a entusiasmo, suena a sueño, suena a visión, pero en eso estamos ahora. Es el momento de hacerlo. Tal vez de acá a un tiempo, a un año, donde tengamos una propuesta mucho más sólida de proyecto educativo metropolitano, sí sea el momento de pensar en concreto qué cosa necesitamos para avanzar junto con el gobierno central en esto.
¿Cómo hacer del proyecto educativo metropolitano un proyecto que facilite los proyectos de inversión pública en educación, por ejemplo? Que son uno de los grandes problemas que no se toma en cuenta cuando se diseñan los proyectos educativos, porque no se ordena de acuerdo a lo que es la administración del Estado. Y es lo que Ricardo señalaba como un llamado, como una alerta, ¿no? No es lo mismo, y esto también lo dijo Ricardo, no es lo mismo hacer un proyecto educativo regional en Madre de Dios, en La Libertad o en Iquitos o en Loreto, que desarrollar pues, el proyecto educativo metropolitano, dado la complejidad, dada la enorme diversidad y dadas las enormes brechas de desigualdad que existen en Lima. Pero tenemos que estar conscientes también que no solamente nos diferencia el tamaño de la región o la complejidad de los problemas que existen en Lima, y los problemas nuevos, como bien Lucho sí me lo señalaba, ¿no? Los nuevos problemas de la ciudad. También nos diferencia el liderazgo que existen en las regiones para sacar adelante esto. Tenemos que contagiar a la gente. La participación, como bien señalaba Ricardo, no es la panacea que resuelve problemas, ni es una receta que sirve para aplicarlo en toda situación. Hay participaciones que excluyen, efectivamente. Hay participaciones, como señalan muchos colegas de regiones, donde participan los caseritos, pues, ¿no es verdad? Los mismos colegas que siempre se reúnen en todos los talleres, en los congresos y conferencias son los mismos y estamos de acuerdo y damos vueltas sobre lo mismo. Eso es, por ejemplo, una manera de excluir, de hacer una ilusión de participación donde no avanzamos. Entonces, poner por delante que estamos construyendo una visión de una educación distinta para una ciudad distinta. Eso es importante. Ahora, tenemos que contagiar ese sueño, tenemos que convencer a la gente a que entre en este proceso. Las decisiones, repito, más estratégicas, más operativas, llegan en su momento y vamos a tener que enfrentarlas. Y hay que prepararse para eso, efectivamente, hay que prepararse para eso. Las fuerzas de la Municipalidad de Lima están ahora concentradas en la consulta, en la visión, en los objetivos de largo plazo, en los propósitos educativos. No tenemos fuerza ni todavía tenemos experiencia para pensar en lo concreto, pero es nuestro reto futuro. Y no tan futuro, de largo plazo, es nuestro reto cuando tengamos hecho ya una propuesta a ser consultada a nivel técnico y a nivel político, donde sí efectivamente nos van a tener que ayudar, que apoyar en que esto aterrice. Finalmente, señalarles que el gobierno nacional necesita también asumir con fuerza su nuevo liderazgo. Se supone que hace unos meses atrás ha tenido que aprobarse en el Ministerio de Educación la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, su reglamento, el ROF. Eso no existe. Y eso hace difícil que se pueda desde la Municipalidad de Lima, en este proceso de transferencia, ponernos a conversar, ponernos a consensuar, a concertar cuáles son las competencias que vamos a desarrollar nosotros y cuáles son las competencias que va a desarrollar el gobierno central, el Ministerio de Educación. Esperamos que en el nuevo régimen, en los primeros meses o el primer semestre, esto se zanje, porque es uno de los obstáculos principales para poder realmente trabajar de manera colaborativa con el gobierno central. Eso es, Carmencita. Muchísimas gracias. Gracias, Luis, y gracias a este excelente panel. Realmente ha sido un panel de comentaristas de lujo que nos ha dejado muchos retos para seguir analizando y pensando, y que los estamos recogiendo y además, de hecho, los hacemos partícipes desde ya a que puedan ser miembros integrantes de los comités de consulta, de tanto política como técnica, y que sean portadores también de nuestro deseo de que en este escenario político en el que tenemos el gran desafío de construir aquellos sueños que hemos tenido siempre, lo podamos hacer de manera articulada, conjunta, consensuada. Muchas gracias por la atención a todos ustedes.